Muy buenas tardes. Desde Austria, para toda Argentina y América Latina, estamos hoy en un programa de la Radio Mundo Rural de Interesting People Online y tenemos una invitada muy especial. ¿Quién es Silvia? ¿A qué te dedicas bien, Silvia? ¿Y cómo llegaste a especializarte en sexología? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con todas las personas, con ustedes y con todas las personas que pueden estar escuchándonos. Soy Silvia Aguirre, soy licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Me especialicé luego en terapia sexual y en educación sexual. Me especialicé en docencia universitaria y también me especialicé en estudios de género. Estoy haciendo el doctorado en estudios de género también en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy docente también de la universidad. Tengo grupos, tengo formación de posgrados, atiendo pacientes en la consulta clínica. En este momento se está haciendo todo, como imagino ustedes también, por allí o mucho, a través de lo virtual, tanto las clases como la atención, ¿no?, de pacientes. Se ha modificado un poco toda esta situación. Y bueno, nosotras tenemos un grupo de trabajo, un grupo de estudio, de investigación y de formación, con el que vamos desarrollando distintos temas. Vamos tomando los antiguos temas sexológicos. Ustedes saben que la sexología... A ver, por favor, activate el micrófono, Silvia. ¿Ahí está? Sí, sí. Bueno, la sexología tuvo un desarrollo muy importante en el siglo pasado, a partir de los años 50, en Estados Unidos fundamentalmente, más allá de que se puedan tomar antecedentes también de Europa. El mismo Freud, ¿no es cierto?, con sus estudios, sus descubrimientos, puede ser tomado como un antecesor, algunos por lo menos de sus conceptos, al menos la importancia de lo que es la sexualidad en la vida de las personas, que como él lo dijo, bueno, nosotros lo seguimos a eso, viendo permanentemente. Y bueno, esos estudios que, como digo, fundamentalmente se desarrollan en Estados Unidos a partir del 40, de los 50, tienen un desarrollo muy particular en los 60 y 70. Habrán escuchado ustedes hablar de Master Johnson, ¿no es cierto? Incluso hay una serie sobre la vida de ellos que está bien lograda. Luego Helen Kaplan, bueno, y otros investigadores estadounidenses. Nosotros en nuestros países, América Latina, tenemos realidades como particulares, y lo que hacemos es, por un lado, adaptar los conceptos teóricos a esta realidad nuestra y al mismo tiempo hacer algo que se está haciendo en los diferentes lugares del mundo, que es incorporar la perspectiva de género y la perspectiva de derechos en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la educación sexual y con lo que es la práctica clínica también, y con la enseñanza de esa práctica clínica. Entonces hemos ido como ayornando distintos conceptos teóricos, agregando esta mirada, agregando lo que está pasando en nuestra realidad social y cultural. Nosotros y nosotras, a partir del 2014, fundamentalmente tuvimos un cambio muy importante sociocultural, con una aparición en la escena muy fuerte de las mujeres luchando por sus derechos, ¿no? Digo, fundamentalmente las mujeres, porque si bien es cierto que las disidencias sexuales venían y contribuyeron a ese espacio a partir del 2014, con una marcha muy multitudinaria que hubo, que se llamó Ni Una Menos, ¿no? Las mujeres salieron
a pedir por sus derechos, a pedir que no las maten, a pedir la posibilidad de la igualdad y bueno, salir a reclamar por estas cuestiones. Entonces, en esa situación sociocultural, nosotros estamos incorporando, como digo, algunos conceptos teóricos a lo que fue la base sexológica que fuimos heredando fundamentalmente desde Estados Unidos. Dentro de lo que es esta gran cantidad de aportes teóricos que ellos dejaron, consideramos que hay algunos elementos que, dada la situación en la que estamos inmersos, inmersas, había que poder visualizar de otra manera. Como digo, sabemos que la diversidad sexual venía dando una batalla dura desde hace ya muchos años, y así es como realmente se han ganado derechos para ese grupo, ¿sí? Y entonces nosotras nos dedicamos a estudiar más lo que es el ámbito de las mujeres en sí, porque nos parecía que faltaba desarrollo dentro de esta temática. Así es que nos conectamos y empezamos a investigar junto con personas de otros países que venían trabajando en la misma temática. Ver, por ejemplo, qué es esto que hace el género con las personas, ¿no? El género entendido como esa construcción, como ese marco que rige, que regula las prácticas de las personas, que les da permiso o no, ¿sí? Sí. Nosotros podemos pensar que los géneros tradicionalmente han sido dos, ¿no? Porque en nuestra conformación histórica en este sistema patriarcal sabemos que es binario, entonces ese binario en el caso del género es masculino y femenino, ¿sí? Esas dos posibilidades, tan solo esas dos posibilidades, eran las que el género nos otorgaba, ¿no? También ese mismo sistema de pensamiento hace un binarismo en lo que se refiere al sexo. Dice, ¿es varón o es mujer? ¿No? Y al mismo tiempo también hace un binarismo en relación a lo que es la práctica sexual de las personas, y en general dice, ¿es heterosexual o es homosexual? ¿Sí? Como lo distinto, ¿no? Y hace un entrelazado entre esto que es el sexo, el género y el deseo. ¿Sí? Entonces dice, los varones se espera, de acuerdo al género, que sean masculinos, ¿no? La persona que tiene un pene, entonces se espera de él que sea masculino, y se espera también dentro de ese sistema que tenga un comportamiento heterosexual. De la misma manera, entrelazando esos conceptos, de la mujer como sexo se espera que sea femenina como género, y también se espera que tenga un comportamiento heterosexual. Cualquier persona que se sale de esa pequeña matriz totalmente restrictiva, que deja afuera una cantidad impresionante de personas, empieza a tener algún tipo de inconvenientes con esta matriz que nosotros le llamamos matriz o patriarcado o matriz heterosexual, ¿no? En este sentido de la heterosexualidad como obligación y como forma a partir de la cual, si uno no cumple con esas pautas restrictivas, algún tipo de castigo va a recibir por ese sistema en sí mismo. Entonces, como decía, nosotras nos dedicamos a estudiar más que nada lo que son las mujeres que no forman parte de la diversidad sexual. Es decir, son mujeres que se reconocen a sí mismas como mujeres. Han sido nominadas al momento de nacer como mujeres y se sienten mujeres,
entonces son mujeres cis, porque ustedes saben que si no, serían mujeres trans. Ah, Es decir, está bien. una Sí. mujer trans es aquella que al momento de nacer dijeron es varón, pero luego, con el paso del tiempo, ella dice, no, yo soy mujer. ¿Y hace cambios físicos o no? Eso dependerá del caso, ¿no es cierto? Pero entonces una mujer cis es aquella que le dijeron, mira, vos sos mujer, y ella dice, sí, yo soy mujer, yo me siento así, estoy conforme con mi cuerpo o hago los cambios que quiero, pero me siento mujer. Me gustan los varones y entonces es heterosexual, se siente mujer, le gustan los varones y entonces es heterosexual, por eso decimos mujeres cis hetero, ¿sí? Por eso esa construcción. Y agregamos esto de apóstatas. Ustedes saben que esto de la apostasía es como renunciar a una fe, ¿no es cierto? Renunciar a un conjunto de creencias, renunciar a algo en definitiva de lo cual se parte y que tiene un contenido muy fuerte para esa persona, ¿no? Es como digo, renunciar y a partir de ahí otra cosa, que no se sabe bien cuál va a ser. Entonces, ¿a qué renuncian las mujeres hetero, cis, apóstatas? Renuncian a lo que son los mandatos de género, lo que hace a los mandatos del género femenino. Se sienten mujeres, les siguen gustando los varones, pero dicen no, pero estas cuestiones que hacen al que yo tengo que ser de esta manera, que tengo que ser, por ejemplo, pensemos en los mandatos más habituales, que tengo que ser sumisa o que tengo que dedicarme a cuidar a otras personas, o que sí o sí tengo que tener hijos, o que sí o sí tengo que tener pareja para ser considerada, ¿no?, una mujer completa, o que sí o sí tengo que ser monógama, o que tengo que aceptar lo que dicen los varones, o que tengo que aceptar que los varones cobren un 30% más que nosotras por el solo hecho de ser varones. O sea, todo eso, que ese marco cultural que implica el género, bueno, estas mujeres están en disconformidad con todo o con parte de lo que ese género como construcción obliga. Eso entonces, perdón que te interrumpa, tiene que ser también como una definición a lo que hablamos políticamente, no políticamente, pero más, digamos, filosóficamente, la mujer feminista, pero sí aceptando su género, ¿no? Digamos, Eh, y nosotras, teorías feministas, pero quizás no tan feministas porque sí aceptan al hombre de decir, bueno, me gustan los hombres, me adapto a la forma de vida del hombre, pero no me dejo imponer, digamos, eh, mm, determinadas estructuras, pero creo que también va con lo que decís a lo que es la mujer de hoy, ¿no? La mujer moderna. sí, pero lo que nosotros vemos también es que aún hoy, por lo menos en nuestro entorno, ¿no?, en América Latina, fundamentalmente, muchas mujeres siguen aceptando esos mandatos de género, lo siguen aceptando. Eso tiene un costo y hay autoras que han hecho estudios al respecto de cuál es el costo que tiene para las mujeres aceptar todas esas normas de sumisión, de obediencia, de cuidar a los otros primero que a una misma, de aceptar pautas de violencia de parte de los varones, ¿no es cierto? Todas estas cosas que conocemos y escuchamos permanentemente. Y se han hecho estudios que correlacionan este tipo de aceptación del mandato de género con enfermedades, por ejemplo, con las fibromialgias, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Entonces, aceptar esos mandatos de género sabemos que tiene un costo muy importante. ¿Sí? Muchas veces sí, esos mandatos de género lo que implican mantenerlos es que le cueste la vida a una mujer. Porque si una mujer acepta el mandato de género de que tiene que quedarse con su pareja porque
más allá de que él sea violento, si ella lo ama, tiene que intentar modificar esta violencia y todo, ¿no? Muchas veces por este tipo de cosas a las mujeres les cuesta la vida, ¿no? Y entonces, esas mujeres que aceptan estos mandatos de género, digo, tienen toda una serie de inconvenientes, de cuestiones que me parece importante remarcar, porque gran parte de lo que hoy está ocurriendo y de lo que las mujeres están sufriendo tiene que ver con aceptar esos mandatos de género. Las mujeres heterosis apóstatas serían exactamente aquellas que no los aceptan a esos mandatos. Pero no quiere decir por eso que no tengan un malestar de género, que nosotros decimos, ¿no? Porque transgredir siempre tiene un costo. ¿Sí? Y lo que nosotras intentamos hacer justamente es ver cuáles son esas transgresiones que las mujeres están buscando, están queriendo, de esos mandatos de género, en cuáles necesitan más sostén, cuáles son aquellas cosas que les cuestan más. Y bueno, en eso vamos avanzando con nuestras investigaciones, y porque creemos que además sostener este grupo, fortalecerlo, es muy importante para el empoderamiento de las mujeres. Es decir, si las mujeres no se rebelan a ese patrón de lo que es el género, muy difícilmente puedan empoderarse, porque esa construcción lo que hace es quitarles todo el poder a las mujeres y dárselo, por supuesto, a aquellos que ya sabemos, digamos, al grupo de los que mantienen la hegemonía, ¿no? El grupo de varones, fundamentalmente varones de clase media alta, varones en general blancos, ¿no es cierto?, con todos los privilegios. Entonces digo, este grupo es con el que nosotras más trabajamos e intentamos fortalecer, porque creemos que es muy importante lo que están pudiendo hacer, los logros que van consiguiendo. Sabemos que en esto tiene que haber una lucha, una militancia. Vos recién hacías una alusión al feminismo, y en realidad hay mujeres que se pueden considerar heterosis apóstatas y que no se reconocen como feministas. Sí, no, sí, no, era por la descripción en general, porque acá, por ejemplo, lo que hacemos en la universidad, que en un grupo que estamos también de colegas, psicólogas, psicoterapeutas y neurólogas, no psiquiatras, mira qué gracioso, es que estamos describiendo la diferencia entre la mujer femenina, empoderada, y la feminista. Porque la femenina empoderada, que por eso quizás puede entrar en cierto punto al tema, la femenina empoderada es la mujer que no renuncia a su género de mantenerse femenina. ¿Por qué? Porque el potencial nuestro de las mujeres es, con la femineidad ganamos empoderamiento, ¿no? Con la sensualidad, en ciertas formas, digamos, en lo que es la sociedad de hoy, pero no desautorizamos, digamos, al hombre como hombre, pero tampoco nos dejamos imponer su autoridad frente a la toma de decisiones nuestras. Es así la definición que hacemos con lo que definimos. En el tema, y te hablo ahora desde lo sistémico, de pareja, es una pareja que va de la mano. Entonces quiere decir la libertad de respetarse la independencia de cada uno. Por supuesto, tiene que haber un compromiso de que si yo acá es muy diferente la mentalidad en muchos sentidos, pero si es conservadora en lo que se dice, bueno, si estoy en pareja, en una familia, conviviendo, se respeta a la otra persona y no me abro a una relación abierta. Están las relaciones abiertas que no se juzgan, pero cada uno asume un compromiso de respeto, de decir qué es lo que queremos nosotros como pareja, cuáles son nuestras metas, y después cada uno tiene su independencia en lo que es el desarrollo personal, es decir, a nivel profesional, de amistades, o sea, no se interfiere. Que es en ese sentido muy distinta a la vida argentina. Por ejemplo, por naturaleza, si
Además, te voy a contar un poco de Austria. Si estás en una relación de pareja, casada, formás familia, está la libertad en la educación con tus hijos, los educas también de manera, a ver, perdón, tengo que apagar el micrófono de alguien. Ahí, a ver, no pude. Noelia, ¿podés desactivar tu micrófono, por favor? A ver. Ahí. No, sí. Bueno, entonces, el tema de qué se trata, cómo se vive la relación. Acá, por ejemplo, es automáticamente que en una relación, digamos, bien europea, están esos valores de respeto en la relación. Hay relaciones que son abiertas, pero vos sabés, Silvia, cómo es, las personas se juntan de acuerdo al grupo en que ellos se mueven. Pero en la educación está mucho la libertad, ¿no? El diálogo es muy abierto entre padre y madre, a los hijos se los educa muy abiertamente. Si uno tiene una religión, se les habla sobre esa religión, pero existe la libertad de decir, bueno, podés ir a misa, si no querés no vas. Si querés, practicás esta religión, si te gusta otra, practicás otra. Ya se respeta desde los 14, 15 años esa libertad a los chicos. No se imponen tampoco tanto los horarios como se estila en Argentina, ¿no? Se habla mucho más libertad. Lo que sí se les aconseja determinar, y a través del ejemplo se dice esa libertad, la educación es muy a través de la libertad y a través del ejemplo como padres. Pocas palabras, pero por ejemplos. Si les decís, si tenés la intención que tus hijos estudien, que bueno, con un estudio van a tener mejores posibilidades de vida. Con respecto a la sexología, ¿no? Al sexo, digamos, acá vos le podés decir a tu hija, no te acuestes con nadie, pero claro, cuando se va de tu casa, ella va a hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué medidas se toma? A través del ejemplo, mira, puede pasar esto y lo otro, pero sí aconsejamos como terapeutas a todos los padres que ya a la edad del desarrollo de tus hijos, a tu hija ya mismo o que se le ponga una espiral o que se trate con anticonceptivos. Porque por más moral, ética que vos le propongas, estamos en otra era y más de la apertura, ¿no? No está ese prejuicio, esta es así, esta es allá, ¿no? Acá es la mentalidad mucho más abierta. Los valores van desde la familia y de la terapia. También acá está muy fomentado por la obra social cuando entran en edad de adolescencia que hagan terapia los adolescentes, donde con el terapeuta ya también va tratando ciertos temas que no se animan con los padres. Entonces, eso es como es una visión de lo que hay acá. Y en segundas nupcias se estila mucho a que cada uno tiene su casa. Hay muchos matrimonios casados, pero que tienen patchwork families, se llaman acá, o sea, familias ensambladas, y donde cada uno tiene su casa, para no mezclar a los hijos de uno con el otro, sí se encuentran, pero respetarles esa independencia a los hijos. Nos hemos dado cuenta, a través de las terapias, con ese método, se ha reducido muchísimo lo que es la cantidad de separaciones y de ensamblarse nuevas y nuevas y nuevas familias, ese tema de la espiral. Bueno, ahora te dejo la palabra a vos. Quería pasarte un poco un panorama del tema como es acá, porque también te está escuchando mucha gente de Europa. Sí, me parece muy interesante lo que vos estás mencionando. Nosotros acá en nuestro país tenemos una ley de educación sexual que data del 2010, 2012, y esta ley lo que hace es obligar a que el sistema educativo se encargue de la educación sexual en todos los niveles, empezando desde el jardín de infantes hasta el universitario. Todos los niveles tiene que haber educación sexual, pero por supuesto que eso sigue costando. Hay como mucha resistencia todavía, y más allá de que tengamos ya casi 10 años de esta ley, de todas maneras sigue habiendo resistencia y nosotros insistimos, digo, las personas que estamos trabajando dentro del campo de la educación sexual,
insistimos con que esto finalmente se implemente, porque vemos grandes dificultades justamente en lo que es la adolescencia. Es decir, hay dificultades en todos los niveles, porque cuando no tenés educación sexual se complican mucho, mucho las cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un índice de maternidad adolescente muy alto, recién ahora se aprueba la ley del aborto, ¿no es cierto?, el aborto voluntario de las personas. Entonces, tenemos como un montón de cuestiones que hay que remontar. Y también tenemos un gran peso en las decisiones y en la educación de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Con todos sus mandatos, como mandando para todos, digo, ¿no? Porque podrían mandar para las personas que se reconozcan como tales, pero no, es como que, bueno, la Iglesia todavía está relacionada con el Estado, no hay una separación en nuestro país, una separación total entre Iglesia y Estado, entonces la Iglesia, bueno, tiene un poder y marca mucho la agenda y se ha encargado de interponerse en muchos de estos en estas cuestiones que hacen a que la gente pueda tener mayor salud sexual. Porque es como vos decís, no es que los jóvenes, las jóvenes, te van a pedir permiso para tener encuentros sexuales. Pero lo que vemos es que en esos encuentros, después a posteriori, por lo que viene, no han usado anticoncepción, no han usado prevención de infecciones de transmisión sexual, por allí en esto de salir a los bolichos, por lo menos antes de la pandemia, digamos, de la pandemia se acabó todo eso, pero antes de la pandemia, de salir y de tener muchos tipos de contacto, de consumo de alcohol y drogas también alto, que por allí impide como que haya conductas un poco más pensadas, ¿no? Y no está tan extendido esto a lo que vos estabas aludiendo, Karin, de que los padres y las madres se encarguen de ayudarlos a tener una anticoncepción segura. Eso es como que les cuesta más. Razón por la cual también hay más embarazos indeseados. Te voy a dar una respuesta. Por experiencia, quizás sea un argumento también para ustedes, para defender también frente al Estado. Acá también la Iglesia Católica es muy fuerte, porque Austria desde la monarquía es muy católica, pero no se mezcla en este sentido el Estado, porque estuve presente en la reunión cuando se estaba hablando sobre el tema. Primero, acá hay una ley que permite el aborto, pero el aborto en determinados casos, ¿no? Es decir, cuando se ha padecido digamos, ¿cómo se llama? O una violación, o ha sido un caso realmente por violencia. Si fue porque me fui a acostar una noche y me quise divertir y quedé embarazada, ahí no te lo reconoce el Estado. Lo que sí está permitido que cada médico tenga la libertad de decisión si lo hace o no, ¿no? Pero una situación así te lo tenés que pagar vos mismo. Por otro lado, al frente a este tema, los argumentos que también yo me incluí fueron: es menos doloroso y menos abortivo que se tome la pastilla del día siguiente y que las chicas ya consuman anticonceptivos, a que tener que a que tener que provocar un aborto, digamos, con el cuchillo, digamos, ¿no? Es decir, si hablamos de decencia, es más decente el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya se toman precauciones. Después, con el tema de, eso es lo que hablamos frente al Estado. Con el tema de la educación, también hablamos, acá estamos muy formados con el equipo de psicólogos, que también formamos parte del equipo educativo. Entonces, que hablamos con los padres, hablamos también con los sacerdotes,
diciéndoles, es muy importante la educación sexual, para saber lo que es la diferencia, como vos decías, del deseo a lo que es también el tema, el sexo como amor, ¿no? Y también para que los chicos reciban esa educación y que sepan lo que es vivir la propia sexualidad desde el encontrarse, bueno, todos los, vas a ver todo lo que es abarca la psicología evolutiva, ¿no? En el, y después que no se vea como algo perverso, sino como una situación de vida, porque cuando yo más informado estoy, menos perversidades en mi vida vivo, ¿no? Y menos después la confusión de lo que es cuál es mi orientación sexual. Yo viví en Argentina que entrevistando chicos de 16 años me decían, no, todavía no sé cuál es la orientación porque no probé una cosa y la otra. Eso me preocupa mucho, la falta de información, la falta de educación, la falta de comunicación entre especialistas profesionales y también entre los padres y los educadores. Entonces me parece perfecto lo que están ustedes ofreciendo, porque es una forma abierta de mostrarle a la sociedad la importancia de lo que son, de lo que es la precaución, de lo que es el cuidado, lo que es también cuidar una vida, ¿no? Porque en el caso de que los chicos quedan embarazados, pero ahí nosotros como psicólogas también sabemos el trauma que puede ocasionar en años posteriores, ¿no? Con depresiones. Porque 20, 30 años después de abortar, depende cómo sea mi orientación y cómo sea, se vaya desarrollando mi moral, me puede llevar a una depresión. Acá lo hemos visto, o no, pero Y por allí tener un hijo que no se desea, claro. también tiene, ¿no? Por eso es muy importante todo lo que es la educación previa, la apertura al diálogo y también saber diferenciar cada situación y cada... Nosotros no podemos cambiar la sociedad, no podemos ir contra el avance de la sociedad y por eso me parece son muy importantes. Antes de que sigas hablando, ¿puedo leerte que te mandaron un montón de saludos? Claro, por supuesto, qué lindo. A ver, sí, porque si no, a ver, acá empezamos. Un minuto. Saludos desde la radio, Juan Carlos, Juan Manuel, ya lo bauticé distinto, Juan Manuel Mucasel, que es nuestro director desde Santiago del Estero. Después, 5.364 personas nos están escuchando ahora en vivo desde la radio. Carmen de la Banda, Santiago, saludos a todos en la radio, besos a Karen. Sandra de Capital Federal, saludos, qué lindo el tema de hoy, saludos a todos en la radio. Magdalena desde Tucumán, me gusta mucho el tema de hoy. Isabel desde Salta, si la iglesia es perturbadora de la sexualidad, te preguntan. Mario de la Banda, Santiago del Estero, las censuras de la iglesia en la sexualidad es perjudicial en las parejas futuras. María de Río Cuarto nos está diciendo saludos a mi cordobesa, me encantan las explicaciones, saludos a todos en la radio. María de Los Ángeles de Cava, saludos a todos, siempre te escucho, Karin. Bueno, así como ves, nos van escuchando de distintas provincias, ¿no? Por eso. Tanto de distintos lugares, qué Sí, llamativo. Muy bien. sí. Varias aludieron ahí al tema de la iglesia. Y, a ver, nosotros sabemos cuando recibimos pacientes en la consulta clínica que mientras más restrictiva ha sido la educación y más culpógena, más posibilidad de tener algún tipo de dificultad sexual. Entonces, como la educación católica ha sido tradicionalmente así, muy censuradora de las posibilidades de las personas, ¿no? Sabemos que cuando hay una persona que está muy apegada a ese tipo de creencia, es bastante probable que tenga alguna dificultad en este plano, ¿no? Y asimismo es una de las preguntas que siempre hacemos para ver de dónde viene la dificultad. No digo que sea un causa-efecto directo, pero sí, cuando has tenido una educación de ese tipo, es más probable y también hay que diseñar un tratamiento específico para esta persona que tiene mayor carga de culpa, que tiene menos experimentación probablemente, o que todas las experimentaciones que hizo las vivió de una manera que no es la adecuada, ¿no? Que no es con alegría, que no es
intentando cuidarse, cuidar a la otra persona, ¿no? Porque ¿sabes? Cuando hacemos las cosas así de esto a las escondidas, que sabemos que está mal, que no las hacemos bien, todo lo contrario, sale todo mal, los cuidados no los tenemos, los cuidados propios de lo otro, los cuidados en prevención en general. Entonces creo que sí, todo ese tipo de ideología que reprime y no permite a las personas expresarse de una manera saludable sexualmente, tiene un impacto negativo en las personas, en su posibilidad de disfrute, en su posibilidad de comunicación abierta, y en la posibilidad de amor, en el sentido de dar y recibir afecto sin este tipo de interrupciones que producen las culpas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que provocan mayor problema en las relaciones sexuales en las parejas? Hablemos de matrimonios. Sí, en este momento al menos lo que nosotros y nosotras estamos viendo, lo que ellos vienen y consultan es porque tienen problemas de bajo deseo o que no se encuentran, muchos problemas de mala comunicación, toda la cuestión de las situaciones de estrés externo, ¿no? Que hacen que repercutan de una manera negativa, las parejas no saben cómo acercarse, y a partir del tema de la pandemia, de los encierros, de los matrimonios que están conviviendo con los hijos, las hijas, que trabajan en el mismo hogar, que los chicos, las chicas no van al colegio, toda esa sumatoria más la preocupación en sí de lo que implica una pandemia, la preocupación por quedarse sin trabajo y todo esto, digamos, todos factores de estrés, han hecho que aparezcan muchas más dificultades de lo que veníamos viendo hasta, digamos, marzo del 2020, ¿no? Es mucho el cambio que ha habido en este tiempo en relación a eso. Y entonces lo que tratamos de llevar la idea es de que, bueno, esta es una situación absolutamente fuera de lo común. No, ninguna persona estaba preparada para esto. Entonces es esperable que tanto estrés detone de alguna manera. Y entonces intentar ver la posibilidad de tener un poquito más de paciencia en todo esto, porque se están produciendo muchas rupturas de pareja. Sí, ¿no pensás también que es por el tema de que muchos, claro, estás acostumbrada, vos vas a tu oficina, a tu consultorio, tu pareja también, ahora están todos en la casa, los hijos están todo el día en la casa, o sea, yo creo que eso fomenta un estrés terrible en toda situación y después el hacerse, ¿cómo se dice? El quedarse uno, ¿no? En muchos casos, lo que se vive acá en Europa, primero está todo el tema de la sensualidad, de la conquista, después pasa toda una rutina, Sí. nadie se arregla, se quedan, o sea, se dejan estar, y eso también ya provoca un aburrimiento y la necesidad, en muchos casos, como no, de ir y buscar algo diferente, ¿no? Porque te falta tu reconocimiento, te falta que te digan, ay, qué linda, ay, qué bien que estás hoy. Yo creo que el loving es muy importante en todo sentido. El reconocimiento del otro, la atención, el hacerte un café o preguntarte cómo estás y a su vez no estar encima. Yo, acá lo que se ve en Europa, que están muy encima ahora y hay muchísimas rupturas, realmente. También, acá también. Y creo que esto que vos decís, este cuidado, hay un psicólogo argentino que dice, el amor es cuidado y cuidado cuidadosamente, ¿no? Con toda esta cosa a la que vos estás aludiendo, de mucho estar encima de los detalles, que no quiere decir, como vos decís, asfixiar a la otra persona, pero sí hacerle sentir el afecto. Lo que ocurre es que también en estas circunstancias esa capacidad, ese resto para que surja toda esta energía de vida, se ve francamente debilitada. Lo que intentamos hacer con los pacientes, las pacientes, es que entiendan esta situación, y que en todo caso vayamos como tratando de transitar
esta tormenta que implica esta pandemia, como para ver después, ¿no? Como que se pueda resolver en todo caso una vez transitada esta situación, en los casos que se puede. Porque también hemos visto que hay un aumento considerable de la violencia doméstica. Sí. Bueno, esas son situaciones que de ninguna manera se tienen que soportar y que hay que rápidamente contribuir a que esas personas no sigan conviviendo, ¿no? Porque hay mucho riesgo de que ocurra allí algún tipo de situación desastrosa para esas personas. Nosotros tenemos un aumento de los feminicidios realmente alarmante en este tiempo, ¿no? En los últimos meses, estoy diciendo. Y esto no por convivencia, sino que son en general varones que han sido dejados por esas mujeres que no quieren seguir con ellos, varones que se niegan a aceptar esa situación y las matan, ¿no? Obviamente con un montón de aditamentos, todo esto no es tan lineal como lo estoy diciendo, pero bueno, son todas situaciones sociales que son sumamente preocupantes para nosotras y que tienen que ser abordadas también desde la educación sexual, desde la prevención. 6.321 personas te están escuchando. Bueno, y quisiera también que Noelia, Juan, nuestro director, y Ale también te hagan preguntas, como la gente que nos están haciendo. Hay un tema que a mí también me gustaba plantearlo, también como profesional especializada justo en el tema de sexualidad, plantearlo. También a los oyentes que nos escuchen, cuando alguien escucha una psicóloga, sexóloga, no quiere decir que se va a ir a hablar como muchos piensan en las diferentes mentalidades de libertinaje y en qué posición o lo que sé, cómo lo hago. No, se trata, cuando nosotros tenemos ciertos, por una educación que tenemos, digamos, los nacidos en los años 60, 70, nos educaron con muchas estructuras. Entonces muchas veces tenemos el pensamiento, la conducta de que si yo me entrego a quien es mi marido, mi pareja de toda la vida o mi pareja de ese momento, me entrego totalmente libremente, estoy cometiendo un pecado. Y no es así. La especialista en sexualidad está para que todas esas inhibiciones que tenemos en demostrar nuestros sentimientos, ¿sí? Y cada uno mide individualmente hasta dónde se puede entregar. Y eso se respeta. Pero en una terapia, por favor, cuando tienen algún problema en la comunicación, así sea sexual o así sea en la comunicación de apertura, de hablar abiertamente con tu pareja, es importante visitar a un especialista que esté especializado en sexualidad, porque en sexualidad no significa solamente el acto del sexo, el acto sexual del amor, sino que la sexualidad significa la apertura en la convivencia con mi pareja. ¿De qué forma puedo abrirme? Porque siempre esos problemas emocionales que tenemos de que no me puedo abrir, de que me inhibo, de que me anulo, que me provoca estrés, angustia, entre otras patologías psicológicas, emocionales, tiene que ver con algo muy personal que he vivido. Porque el tema de sexualidad nace desde nuestro nacimiento, nace desde nuestra formación, desde que somos un feto o un bebé dentro del vientre de nuestra madre, porque tiene mucho que ver también de cómo vivió nuestra madre, nuestro embarazo y después en toda la evolución que fuimos viviendo en la relación para con nuestros padres. Por eso es muy importante, consulten siempre a un especialista en sexualidad, porque van a evitar los conflictos de pareja. Inclusive hoy que estamos viviendo en tantos tiempos de pandemia, tantos tiempos de estrés, de miedos, de incertidumbre, es donde más tenemos que estar unidos y a través de una ayuda, de una consulta, podemos salvar muchas relaciones y podemos también nosotros salvarnos de tantas presiones que vivimos, que eso nos puede llevar realmente a TOCs, los llamados TOCs, a subida de peso, a depresiones, angustias, ataques de pánico, porque es
la realidad y también la apertura para con nuestros hijos. No sabemos cómo hablar con nuestros hijos sobre los temas de sexualidad. Por favor, visiten a un especialista como Silvia Aguirre, que están especializadas en cómo hablar también con nuestros hijos y a educarnos o aconsejarnos o acompañarnos a nosotros como padres de cómo hablar abiertamente con nuestros hijos. Es muy importante que no los juzguemos, que hablemos, que les aconsejemos y los acompañemos, porque mientras más trabas les ponemos, más rebeldía provocamos en ellos. ¿Sí? Desde mi punto de vista. Bueno, buenas tardes. Mi consulta, una como docente, está de Noelia Petersen. Una como docente está obligado a enseñar. Sí, en el nivel inicial, porque estoy en un año de recibirme de maestra al nivel inicial y tengo esa duda. Y si está obligada a enseñar educación sexual integral, debe ser. Sí, Está obligado, sí, el jardín de infantes, como todo el sistema educativo, tiene que enseñar educación sexual integral, nada más que los contenidos no son los mismos para los niños de jardín de infantes que para los chicos que están terminando el secundario o para los que están en la universidad, ¿no es cierto? Ese contenido está adaptado y en muchos casos, en los primeros años, fundamentalmente lo que se trabaja mucho y que ha dado muy buen resultado en escuelas que lo pusieron antes en funcionamiento es la prevención del abuso sexual, ¿no es cierto? Que los niños puedan empezar a decir, este es mi cuerpo no lo toca nadie, pero son este tipo de cosas las que se pueden enseñar. Es decir, no es que a un niño de 5 años le van a enseñar cómo tener una relación sexual, ni le van a hablar de métodos anticonceptivos, ni de cosas como esa, ¿no es cierto? Pero sí le van a hablar del derecho que tiene a que su cuerpo es de él o de ella y que nadie tiene derecho, que puede decir que no, que puede contar lo que le pasa si en una situación no se siente cómodo o cómoda, ¿no? Como generar ese conocimiento y respeto por el propio cuerpo, generar canales de comunicación de confianza con algunos adultos o adultas a quien pudiera acudir si no se está sintiendo bien. El manejo también de las emociones, que forma parte de lo que es la vida sexual, el poder reconocer emociones tales como, no sé, la alegría, la tristeza, la bronca, qué hacemos con la bronca, cómo jugamos con esto. Bueno, todo eso también forma parte de lo que es la educación sexual, ¿no? Por eso hay que ver bien de qué se habla, porque muchos padres y madres salieron a decir, yo no quiero que a mi hijo lo eduque el Estado o lo eduque el colegio en este tipo de temas. Pero bueno, porque tenían miedo fundamentalmente, pero realmente los contenidos están muy adaptados a lo que son los distintos grupos, así que no hay nada para temer, todo lo contrario, ¿no? Y por supuesto que después los valores en relación con eso los darán los padres y las madres, ¿no? En sus casas. Pero que tengan este tipo de información es algo que les va a servir a todos y a todas para poder manejarse mejor en los entornos sociales, ¿no? yo creo que el tema del nombre que tiene, acá se llama la materia biología humana y crecimiento personal. Entonces entran todos los temas de educación, qué puedo, qué no puedo, o sea, qué debo, qué no debo, a qué debo obtenerme, cómo es mi biología humana, dónde están los centros, digamos, límites, porque yo creo que el tema educación sexual, la palabra, asusta en muchas regiones a los padres, a los mismos docentes, porque me parece que es un cambio muy brusco el que vivió en los últimos 30 años Argentina. Yo Ah, me estaba dando cuenta con los años 2016 al 2018 que estuve nuevamente en Argentina, la libertad sexual, y acá llamo también en muchos casos libertinaje, que viven los adolescentes, como esos juegos que hacen, digamos, que ya están informados, ¿no? En fiestas, son mucho más graves, lo que es en el cuidado personal también del cuidado de salud, que lo que viven acá en Europa. Acá en Europa son mucho más tranquilos los adolescentes.
O Ajá, sea, también en la vida sexual, en los cambios de pareja, pero claro, ¿por qué? Porque dejó de dársele mucha importancia a este tema y pasó a ser un tema natural en el ámbito de la educación. Yo claro. creo que es ese periodo de transición hasta que sea importante. Por eso también veo que es muy importante cómo denominamos, cómo mencionamos algo. Como si escuchan sexóloga, Sí, que sí, piensan, sí, o sea, y no se sabe a lo que es, que también es al ayudar en la vida, en encontrarse uno mismo, la propia identidad. Porque sí, el tipo de terapia que aplicás vos es también para una persona que tiene muchísimos problemas con autoestima, sí, que no se encuentra a sí mismo, entonces es, y no por eso tenés que hablar con la persona de los órganos genitales, etcétera, sino de hablar de su propio interior, de encontrarte de sí misma y por supuesto también es muy importante que sepan que un terapeuta siempre se adapta a las necesidades y a la personalidad de la persona que se entrevista, ¿no? O sea, como sociocultural del cual trabajo. claro, exactamente, porque eso también es re importante que ya que te escuchan tantos en la radio, que lo sepan, porque muchos se inhiben porque no saben con quién se encuentran, ¿no? Sí, sí, absolutamente, y siempre lo desconocido da miedo, ¿no? Y Sí. más pones la palabra sexo, ahí ya con mayor razón, con mayor razón. Pero Ale, bueno, ¿querés sí. conectar tu micrófono y preguntar algo? Que vos también estás mucho en el tema de recursos humanos, de personas, de parejas. A ver, no se te escucha, tenés que conectar tu micrófono. Ahí está. ¿Ahora? Sí, sí. Sí, bueno, estaba buscando. Bueno, Silvia, encantada. Yo soy Alejandra, soy, bueno, de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y, y bueno, no, más que pregunta era un poco, digamos, es hacer una afirmación, porque cuando hablabas de la pandemia que nos puso a todos adentro de la casa, estamos de repente todos en nuestras casas y eso provocó un cierto estrés. Yo en un momento aclaré que, bueno, que digamos, los hijos, los hermanos, los tíos, o sea, son amores genuinos, o sea, uno no los tiene que trabajar. Pero la pareja, ¿no? Más cuando hablaban de que hubo tantos divorcios, las parejas es algo que uno no tiene que trabajar constantemente. Y ese es el punto que se dejó de trabajar al estar todos en casa. Nada más que eso, justo fue una reflexión que hice a raíz mientras vos estabas hablando, yo iba haciendo una reflexión y puse acá en el chat, eso, de que es el trabajo constante, ya sea como dijo Karin, decir, bueno, aunque no tenga ganas, pero bueno, servirte un café o hacerte un mate como hacemos nosotros acá, o no sé, de repente vestirme de otra manera, o sea, crear nosotros el ambiente, empezar nosotros a tirar la primera piedra, ¿no? O sea, crear nosotros el ambiente, a crear nuestra causa para lograr el efecto. Entonces así vamos generando el círculo virtuoso de a poquito, ¿no? Porque si no, sin querer vamos cayendo en esa espiral que nos lleva a la rutina y después de repente decimos, ¿y en qué momento pasó todo esto? ¿No? Un poco eso es la reflexión que en 3 palabras hice acá en el chat. Sí, sí. Sí, creo que realmente es así. Tenemos que considerar que además esta pandemia ha aumentado muchísimo los problemas psicológicos, ha aumentado mucho el consumo de psicofármacos, el consumo de sustancias, es decir, ha sido realmente un peso muy grande que ha caído sobre la psiquis de todos y de todas. Entonces, saber que esto es así y que indudablemente esto requiere como una mayor puesta de energía para el cuidado de estos vínculos, ¿no? De los vínculos más cercanos y que más requieren de nuestra presencia y afecto, ¿no? De nuestra paciencia, de nuestra paciencia. Ciencia, En claro. esto de la convivencia, de estas convivencias así forzadas, con toda la carga de miedo y demás, realmente es un ejercicio de paciencia extremo. Ciencia, trabajo y de Sí, generar el ambiente. sí, 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 totalmente. Ver qué se hace con las emociones, ¿no es cierto? Cómo se manejan.
Sí. Tratar de poner, ustedes saben que esto de poner palabras a las emociones es algo que ayuda mucho, ¿no? Que por allí las mujeres lo tenemos un poquito más desarrollado que los varones por cuestiones culturales solamente, pero es como que a nosotras se nos ha dado más la posibilidad de expresar desde mucho tiempo nuestras emociones con palabras y a los varones no. Y sabemos que si no le ponemos palabras a las emociones, eso se transforma en un acto. Es decir, tengo bronca, en vez de decir tengo bronca, voy y le pego una patada a una pared, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de que esa emoción sea reconocida por uno mismo, por una misma, y decir y contar lo que una está sintiendo, ¿no? Esto es una de las cosas que ayudan siempre, y en particular en una situación así tan particular como la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, gracias, Silvia. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo por esta apertura, por este tema. Seguramente nos vamos a encontrar en los próximos meses para tocar otros temas. Me interesaría mucho tocar el tema menopausia en otra oportunidad, la mujer a partir de los 50 años, ¿no? El tema de la rutina. ¿Perdón? Hay toda una serie de mitos con eso. Sí, por eso, que son temas muy importantes. Así que me gustaría después que me des una fecha en la que lo podamos hacer y tocar el tema. A Silvia ¿cómo se pueden comunicar con vos las personas que nos escuchan y nos vean? Yo tengo un Instagram que es Silvia Aguirre. Si no, tengo una página web que es www.silviaaguirre.com.ar. Bárbaro. Yo la voy a poner también en la grabación cuando baje el programa a YouTube para que te encuentren. Si no, se pueden poner en comunicación con la radio, conmigo y les damos los datos. Te agradezco muchísimo por este diálogo, este debate, esta entrevista, porque nos has realmente dado muchísimas informaciones. Creo también abierto el panorama a muchas de las personas que nos han escuchado en el interior del país. Y bueno, acuérdense, cuando tienen ciertos problemas, no duden de ir a visitar a un especialista. Y a Silvia también la tienen en Argentina, que atiende como todos los terapeutas, vía online, así que no importa dónde estés, podés contactarte con ella. Muchas gracias. Karin, un gusto, y cuando quieran nos ponemos en contacto y charlamos sobre otro tema. Genial, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.